Bueno, hola Cris. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación y esta serie de conversaciones que vamos a establecer en el marco de una de las estrategias de mi proceso de investigación, que es a través del Observatorio de Bioeconomía, donde queremos precisamente generar espacios de discusión, de diálogo acerca de distintos temas relacionados con un modelo de desarrollo bioeconómico basado en el uso de datos, donde pues tu rol dentro del proceso de investigación es como una de mis tutoras y guías en este proceso que sabes que me apasiona muchísimo. Y bueno, primero quiero darte la palabra para que te presentes, nos cuentes un poco de ti y ya empezamos con nuestra conversación. Listo, Edu, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Cristina Gómez Santamaría. En este momento me desempeño como la líder de Machine Learning de una empresa que se llama Bosi, una empresa colombiana dedicada al tema de inteligencia artificial conversacional. También soy profesora titular de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Ingeniería en TIC. Y bueno, hasta hace poco me desempeñaba como senior de inteligencia artificial en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Un placer acompañarte y estar acá. Gracias, Cris. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención? Hoy queremos eh, conversar acerca de alrededor de una de las categorías de investigación, que es el uso de tecnologías de cuarta revolución industrial como habilitadoras para la adopción de estrategias de desarrollo sostenible basadas en el uso de datos. Y hoy vamos a hacer un especial énfasis pues, en esa área que te mueve y te apasiona, que es la inteligencia artificial. Y hoy lo que queremos capturar de la conversación es desde ese punto de vista tuyo como experta en inteligencia artificial, cuáles son esas barreras y oportunidades también que hay en la adopción de este tipo de tecnologías asociadas, ¿cierto?, a la bioeconomía, ¿cierto?, como esa principal área de investigación en la que estoy trabajando. Entonces, bueno, vamos a hacer 4 preguntas. La primera, pues, para empezar, eh, de una, es ¿qué casos de uso conoces en aplicaciones de inteligencia artificial relacionados con temas de sostenibilidad, biodiversidad y servicios ecosistémicos en Colombia y el mundo? Porque sé que has tenido la posibilidad de conocer muchos casos de uso y de estudio alrededor de aplicaciones en inteligencia artificial. Sí, Edu, bueno, entonces empecemos primero con casos en la casa, ¿cierto? En Colombia, algunos casos pues que he tenido la oportunidad de conocer. El primero, pues en términos, digamos, de sostenibilidad, que se relaciona mucho con todo el tema ecológico, es un caso de análisis de posibles sitios donde hay minería ilegal en Colombia. Esta fue una aplicación desarrollada por un profesor y unos estudiantes de la Universidad del Rosario. Se ganaron un concurso de Google incluso con su propuesta. Y pues es bastante interesante por ese impacto que puede tener a nivel ecológico y a nivel pues de los ecosistemas en Colombia, ¿no? Entonces, esa aplicación me parece muy relevante en la temática. Utilizaban análisis de imágenes, procesamiento de imágenes y aprendizaje profundo pues en imágenes para todos estos análisis. Entonces ese es un primer caso que se me viene a la mente. Conocí otro de cerca que de pronto arrancaba más desde Internet de las cosas, pero pues por supuesto un paso, una consecuencia de Internet de las cosas naturales, hacer todo ese procesamiento de los datos con técnicas de inteligencia artificial, que era un tema de deforestación en bosques de Chocó, en bosques y selvas de Chocó. Entonces, ese fue un caso pues desarrollado en la universidad por un estudiante en la Universidad Pontificia Bolivariana y básicamente pues él ubicaba sensores en los diferentes árboles y hacía un monitoreo para empezar a hacer un estudio de esa tasa o velocidad a la que se estaba pues realizando una deforestación en esa zona por empresas que tenían cierta incidencia, ¿no?, en la zona. Ese es un segundo caso. Hay un tercer caso que también conocí, que ya empieza entonces a trascender a nivel internacional y era a nivel de análisis de corrientes oceanográficas.
Y ese era un proyecto pues que digamos tenía un equipo bastante interdisciplinar, un equipo nacional e internacional, incluso liderado por la Universidad de Sorbona en Francia, y pues tenían, digamos, boyas y sensores repartidas en diferentes puntos estratégicos alrededor del mundo, precisamente tratando de entender esos cambios que se están presentando en las corrientes oceanográficas a raíz del cambio climático, que de eso pues nos falta todavía muchísimo por entender y sabemos que es una necesidad, un tema pues que es bastante urgente. En relación con este último, entonces conocí otro proyecto que se derivó un poco de ahí, que era un proyecto que trataba de hacer un análisis de los arrecifes de coral en el área de San Andrés y Providencia en Colombia, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacían era también pues con equipos pues submarinos, hacían pues adquisición de señales, también con fotografía aérea a través de drones y hacían pues todo el procesamiento de los datos, incluso técnicamente era un proyecto con un reto súper interesante porque toca empezar a quitar como los volúmenes de agua que están sobre el arrecife de coral y eso técnicamente es bastante retador, bastante interesante, sobre todo que el agua está en movimiento, entonces pues es bastante complejo de hacer, pero ahí la idea era básicamente hacer un monitoreo y un seguimiento al estado de conservación de los arrecifes de coral. Entonces, esos son algunos por mencionar que me parecen ante todo hermosos y con un impacto bastante alto pues en nuestra región, en nuestro país. De hecho, hay algo que está pasando en este momento y que lo estamos haciendo en articulación con el Centro de Cuarta Revolución Industrial de los Océanos, ¿cierto? Que es un centro que queda en Noruega, enfocado específicamente a aplicar tecnologías de cuarta revolución industrial en los océanos. Y así como tú lo dices, es fascinante el proyecto porque además esto está conectado con 150 países que hacen parte de una comisión interoceánica, ¿cierto? Que entienden la importancia de los datos oceánicos para tomar decisiones. De hecho, tienen, yo sé que la conoces porque seguramente estuviste, cuando estuviste en el Centro de Conversaciones con Noruega, una plataforma de intercambio de datos de los océanos que está en articulación con Microsoft y una iniciativa que se llama Inteligencia Artificial para la Tierra de Microsoft, que además es increíble lo que ellos están haciendo. Y ahorita, ¿cierto? Digamos, nos conectamos con Colombia y el COMPES biooceánico, porque una de las prioridades de ese COMPES es precisamente mostrar o resolver los problemas de información que tenemos de los océanos en el país. Y pues claro, esto se conecta muy bien con inteligencia artificial porque, claro, lo primero que necesitamos son datos, ¿cierto? Necesitamos los datos, ¿cierto? Y de calidad, que ese también es uno de los principales problemas que yo sé que enfrentamos cuando empezamos a generar y capturar datos. Y a partir de eso, pues poder hacer esa transferencia de conocimiento desde Noruega a Colombia, ¿cierto? Y que Colombia también entienda que el Internet de las cosas, ¿cierto? Que nos provee de una cantidad de sensores para capturar grandes cantidades de datos, nos van a proveer luego la posibilidad de aplicar inteligencia artificial, ¿cierto? Para pues, tomar decisiones basadas en esos datos de los océanos. Entonces, pues a mí particularmente, Cris, pues sabes que me apasiona el tema de biodiversidad, no es un misterio para nadie que me conoce, y hay una posibilidad enorme de hacer grandes proyectos de planificación territorial de todos los municipios que hay en las zonas costeras, de inclusive integrar, ¿cierto? Y crear una red, toda una plataforma de intercambio de datos por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que Colombia tiene la presidencia pro tempore en este momento. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta del poder de la cooperación internacional ágil, de la aplicación de tecnologías 4.0 y de la importancia de los datos, pues para pues, entender qué está pasando con los océanos que hemos tenido tantos años olvidados. De hecho, la ONU proclamó
el periodo de 2021 a 2030 como la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Entonces, también yo pienso que va a ser como, hay como un boom, ¿cierto?, alrededor de entender y de capturar datos de los océanos. Entonces, ahí te cuento que es un tema que se Súper, está muy moviendo interesante. súper interesante. Bueno, Cris, la segunda, pues es muy sencilla, ¿cierto? Pues aparentemente, pero es ¿cuál es la importancia de los datos para la inteligencia artificial? Bueno, como estábamos hablando ahorita, pues se han convertido como en el insumo fundamental, ¿cierto? Siempre hago la aclaración y la refuerzo mucho porque he visto en muchos escenarios y en muchos contextos que a veces pues, se generan como discusiones álgidas alrededor de este tema, pero entonces me gusta siempre hacer la aclaración que inteligencia artificial en sí es una disciplina muy amplia, que tiene, digamos, pues como muchas tipologías o muchas clases de herramientas y técnicas que se pueden utilizar. Y un subconjunto de esas herramientas es lo que llamamos aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Es ese conjunto de herramientas el que utiliza como principal insumo los datos, ¿cierto? Y son las que están en este momento en mayor boom en las aplicaciones del día a día que tenemos nosotros. Entonces, para ese conjunto de herramientas, los datos de calidad, como bien decías ahorita, son el insumo fundamental. Si no tenemos los datos, es como si no tuviéramos el alimento que nutre realmente esos algoritmos que corren por detrás y por lo tanto, pues no podrás obtener ninguna información o ningún conocimiento en torno pues como a la problemática que se está explorando, que se está analizando a través pues de estas herramientas. Hay una regla de oro en inteligencia artificial y en este subconjunto de técnicas que lo llaman GIGO a nivel mundial, que es garbage in, garbage out. Es decir, si yo tengo datos que son de mala calidad o lo que llaman datos basura, lo único que voy a obtener como salida de las técnicas, pues va a ser conocimiento basura. Entonces, la importancia de los datos es pues que son el insumo fundamental, son el alimento fundamental para yo poder obtener insights, perspectivas, descubrir cosas nuevas que no me había dado cuenta, ¿cierto? Establecer relaciones súper complejas que no era capaz de establecer sin este tipo de herramientas y analizar y entender mejor las situaciones o el negocio, pues dependiendo de la aplicación en donde uno lo esté trabajando, pues de forma correcta, ¿cierto? Porque entonces si yo tengo como resultado, si tengo como insumo lo que llamamos datos basura, tendré como resultado información basura y tomaré decisiones equivocadas. Entonces, el rol de los datos en este tipo de herramientas que estamos mencionando de aprendizaje automático, pues es fundamental, ¿cierto? Es el pan de cada día, es fundamental. Dependiendo de las aplicaciones, uno puede hablar como de diferentes características que te permiten identificar, pues, qué es un dato de calidad, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy hablando de aplicaciones, bueno, volviendo un poco a la pregunta anterior, se me acaba de venir otra a la cabeza que conocí en Nueva Zelanda, que era con Internet de las Cosas e inteligencia artificial hacer un rastreo de insectos en una reserva natural, ¿cierto? Entonces era como para identificar los patrones, los comportamientos de los diferentes insectos, cómo se movían, etcétera. Pues entonces les ponían mini chips y hacían pues como todo un estudio a partir de los datos recolectados. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de aplicaciones puede ser más importante tener tu información en tiempo real, entonces en ese contexto, por ejemplo, es un dato de calidad tener el dato en tiempo real, ¿cierto? Y de pronto en otro contexto diferente, como por ejemplo, no sé, empezar a entender el comportamiento de mis clientes en una base mensual, pues ahí no necesito tanto esos datos a nivel de tiempo real. Entonces, esos términos, dependiendo del contexto, son los que caracterizan realmente cuáles son, qué implica que tus datos sean de calidad, ¿cierto? Hay veces que yo tengo datos de hace años, pues eso ya no me da como información valiosa o información pertinente o vigente para las decisiones que tengo que tomar hoy. O por ejemplo hay otro que de pronto uno tenga suficiente variedad en los datos que está empezando a recoger, ¿cierto? Entonces, si no tengo toda la variedad, pues entonces no voy a poder tomar las decisiones informadas
con todas las relaciones posibles que pueden haber entre esos datos que estoy analizando. Entonces, depende del contexto, qué es lo que caracteriza la calidad en mis datos. Pero volviendo un poco a la pregunta, porque creo que me desvié un poquito, los datos son clave para este conjunto de herramientas de IA, que son las que estamos utilizando más hoy, y nuevamente tienen que ser datos muy buenos. Ahí está la clave. El algoritmo puede ser el algoritmo más mágico del mundo, y si le metemos datos malos, él te va a entregar resultados malos, resultados inútiles, sobre todo, o irreales, o que te llevan a equivocarte. Sí, yo creo que ahí dentro de muchas de las conversaciones que hemos tenido con personas en el país que trabajan los temas de datos, pues ahí es donde está el principal reto, porque yo pienso que la tecnología ya está muy avanzada para uno capturar datos, ¿cierto? Y el tema además es mantener esos equipos, ¿cierto? Garantizar que siempre están entregando los datos con la calidad que yo lo necesito, para garantizar que esa toma de decisiones efectivamente esté con datos de calidad. Y me viene a la cabeza como algo relacionado con los costos, ¿cierto?, de implementar tecnologías de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero sin desconocerle el Internet de las cosas, pero yo pienso que hay una relación directa si uno lo mira desde la pirámide informacional, ¿cierto? Donde la base es IoT, ¿cierto? Luego viene Big Data, ¿cierto? Luego viene inteligencia artificial. Entonces, eso me parece, digamos, como cómo está el tema de inversión en tecnología desde lo que obviamente conoces, eh, en inteligencia artificial, pero sin desconocer Internet de las cosas, como para armar esa línea ahí de captura de datos, y luego de procesamiento. Sí, siempre es como un compromiso entre una cosa u otra, ¿cierto? Mientras mejor sea mi red de Internet de las cosas, mejor el conocimiento que voy a extraer de esa red, ¿cierto? Pero es una relación pues también como costo-beneficio, siempre es uno jugando como en el compromiso entre el costo y la calidad pues como el conocimiento que voy a obtener de ahí, porque de pronto tener datos, pues digamos, pensemos en una aplicación como agricultura 4.0, ¿cierto? Agricultura que llamaban agricultura de precisión. Si yo tengo un cultivo demasiado extenso y empiezo a poner sensores, pues como muy seguiditos, eso lo decimos como técnicamente con un nivel de granularidad muy alto, muy seguiditos, pues entonces voy a necesitar muchos más sensores, una red de sensores mucho más densa que si los pongo más espaciados, ¿cierto? Obviamente, mientras más densa, más costosa en todo, porque no es solo el sensor. También es que el sensor me capture el dato y cómo lo va a mandar, sin corromperlo, sin dañármelo. Y después ese dato yo lo almaceno. Entonces, ¿dónde lo voy a almacenar? Tengo los servidores con alta capacidad para almacenarlos, ese es otro costo implícito. Aparte de eso, pues obvio, en el transporte, el canal de comunicaciones que yo voy a usar, mientras más ancho de banda necesite, más costoso es. Entonces es un segundo factor de costo que trae implícita la red de sensores que yo estoy utilizando en este ejemplo, ¿cierto? Volviendo al servidor, entonces si lo voy a guardar en un servidor, tengo el equipo que necesito con la capacidad para almacenar todos esos datos. Hay una ventaja en este tipo de aplicaciones y es que normalmente son datos pues muy pequeños realmente, que pesan muy poquito, entonces normalmente no hay un gran problema en ese sentido. Pero también podría ser que mi aplicación no esté local en un servidor que yo tengo, sino que está en la nube, y en la nube eso trae también unos costos asociados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese costo? Pero además ya ahora voy a hacer el procesamiento, y para ese procesamiento, por ejemplo, necesito unas máquinas especiales como unidades de procesamiento, como las que llamamos GPUs, unidades gráficas de procesamiento. Eso tiene otro costo asociado. Entonces, son un montón de costos que se van sumando a medida que yo voy subiendo en la cadena para poder extraer ese conocimiento que me permita tomar pues las mejores decisiones posibles, y siempre será un compromiso, es decir, es parte del ejercicio de diseño, es parte del ejercicio de ingeniería poder tener
una solución integral que te dé como las garantías de calidad nuevamente en esos datos que tú requieres, pero pues que tampoco sea una solución absolutamente, pues, o sea, increíblemente costosa, porque entonces eso no va a ser ni sostenible ni escalable. Relacionado con eso hay una discusión, por ejemplo, a nivel mundial en términos de costos, de impacto, de sostenibilidad también de IA, y es todo el tema, pues, de esas máquinas que estamos usando, en la nube o no, para extraer conocimiento, porque muchos de los algoritmos que usamos hoy, especialmente cuando los datos de entrada son cuando, lo que llamamos datos no estructurados, imagen, video, audio, normalmente los algoritmos que estamos usando son algoritmos que requieren pues significativas horas de entrenamiento, reentrenamiento, reprocesamiento, y mientras más tiempo entonces en teoría uno lo pueda poner según su relación costo-beneficio, pues mejor, porque mejor la calidad del resultado. Eso es más o menos cierto, es discutible desde cierto punto de vista, pero expresémoslo así. Entonces, claro, empiezan un montón de preguntas de, bueno, la IA, pues se supone que tiene un montón de aplicaciones que nos pueden ayudar para sostenibilidad, para, no sé, control de cambio climático, mejora en los problemas de cambio climático, etcétera, pero a la vez tiene un impacto altísimo por el costo de todas estas máquinas, la energía que consumen esas máquinas. Entonces empiezan también preguntas como, ¿usted sí necesita almacenar todos esos datos o solo necesita una porción de ellos? ¿O cuáles son los datos realmente importantes para usted según el análisis que quiere hacer, ¿cierto? Entonces, eso es siempre como una balanza y uno tiene que saberla equilibrar para lograr pues una solución que ojalá sea sostenible. Muchas empresas hoy ya empiezan a hacer sus análisis también a nivel de ese impacto, muchas empresas de tecnología empiezan a hacer sus análisis a nivel de impacto, eh, pues en términos de eso, del consumo de energía, horas de procesamiento, máquinas, etcétera. Y es un tema pues que ahorita es muy pertinente, muy álgido relacionado con esto que estamos conversando, ¿no? Necesitamos esa transición energética para ayer. Sí, 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 sí. porque de hecho una de las discusiones que hemos tenido en temas de datos, pues con el centro, ha sido datos del sector energético, ¿cierto? Porque claro, hay que empezar a optimizar el uso de la energía. En energía no hay ni cuarta revolución industrial, ni economía digital, ni nada, ¿cierto? Y, y efectivamente, algo que yo he visto en muchas conversaciones de, digamos, de biodiversidad y de temas de, digamos, de la Estrategia Nacional de Bioeconomía, ¿cierto? Algo se menciona de transición energética, pero yo creo que todavía nos falta mucho que hacer ahí, Cris, porque tienes mucha razón. El tema energía, yo creo que va a ser un punto crítico y si nosotros no entendemos muy bien, ¿cierto? También el impacto a lo que en el modelo bioeconómico se llama sistemas de soporte de la vida, que es el agua, la tierra, la energía, ¿cierto? El aire, ¿cierto? Si nosotros no entendemos muy bien esos sistemas de soporte, ¿cierto? Pues que a la final son nuestras restricciones para implementar un modelo económico, para traer nuevas tecnologías, para adoptarlas y que sean para solucionar esos problemas económicos, sociales y ambientales, pues ahí también vamos a tener un reto a futuro si nos vamos de cabeza a traer una cantidad de tecnología sin entender también el impacto ambiental en el uso, ¿cierto? Que no está asociado directamente con lo que va a entregar la solución cuando uso esa tecnología, ¿cierto? Hay otros pasos atrás que pues para mí es muy útil lo que me estás mencionando porque es algo que hay que tener en cuenta en la creación de ese modelo. Bueno, Claro, vamos Edu, a... perdón, ahí complementando Dale, otra dale. cosita, y no solo es energía cuando pensamos en esas máquinas o esos grandes servidores o esas máquinas que están en la nube para hacer el pedazo de IA, es también la Sí. energía para el mismo sensor. Hay algunos sensores que traen su Ujú. celda solar, ¿cierto? Bueno, digamos que ahí hay algo de mejora, pero hay otros, Sí. muchos otros que requieren como su batería y la batería de pronto es contaminante, etcétera. Entonces, o sea, a nivel de escala es un problema potencialmente pues muy grande, ¿cierto? Con un Grande. impacto gigante
en todo lo que es sostenibilidad, biodiversidad, etcétera. Mira, y es precisamente eso lo conecto, por ejemplo, con todo el tema de economía circular, ¿cierto? Y lo hablaba en estos días con una amiga y hablaba de el diseño centrado en la naturaleza, ¿cierto? Cómo empezamos a diseñar bienes y servicios centrados en la naturaleza. O sea, ¿eso qué quiere decir? Centrados en la necesidad y en el impacto, ¿cierto? Que va a generar que yo cree ese producto ante, pues, la naturaleza, que a la final es la que nos provee todo lo que necesitamos, pues, para vivir. Entonces, yo creo que eso va a ser una conversación que podemos hacer en otro momento, porque yo creo que el tema energía y el tema de economía circular, pues, cobra mucha más importancia en estos momentos. Entonces, bueno, Cris, vamos a pasar a la siguiente, que nos trae mucho como a la realidad en la que hemos estado, ¿cierto? Y es en un mundo post-COVID, ¿cierto? Post-COVID-19, creo que nos dimos cuenta de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de la creación de una vacuna, hablando del intercambio de datos genómicos, ¿cierto? Para acelerar ese proceso de investigación. Eh, y ahí te quiero preguntar, ¿cuál crees que debería ser el rol de la inteligencia artificial en la toma de decisiones frente a esos futuros retos sociales, económicos y ambientales que podemos llegar a enfrentar? Pues yo creo que la inteligencia artificial se vuelve una herramienta muy potente, sobre todo para pues, dejarnos descubrir en situaciones muy caóticas conocimiento, ¿cierto? O sea, que nos permita descubrir relaciones insospechadas, que nos permita, por ejemplo, esas aplicaciones que ayudaron en la vacuna un poco a alertar, a controlar, ¿cierto? Las de contact tracing y todo esto, pues son una alternativa interesante que surgió en este momento, pues como de pandemia, y que la verdad ayudó a controlar de cierta manera la situación, ¿cierto? Digo de cierta manera porque había temas también pues discutibles, incluso en el centro hicimos un documento analizando también unas situaciones que podían llegar a ser controversiales ahí, por ejemplo, particularmente en esas aplicaciones de contact tracing, en tema de política de datos y privacidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un rol fundamental el que esta tecnología puede llegar a jugar en este mundo post-COVID, o sea, ya antes del COVID ya era identificada como una tecnología pues de cuarta revolución industrial, es decir, que de verdad va a cambiar nuestro comportamiento, la forma en que nos relacionamos, de verdad pues lo puede hacer y ya lo está haciendo, ¿cierto? En nuestro día a día, mucha gente ni siquiera es consciente de todo lo que ya usa que tiene IA, ¿cierto? O sea, el celular, solo el celular, para que no vamos más allá. Casi todos los celulares tienen un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que la gente ni siquiera se entera o ni siquiera se percata. Pero entonces creo que es un rol que puede llegar a ser muy importante siempre desde un uso racional, es decir, siempre desde un uso que permita tener confianza, que permita dar tranquilidad a la persona en esos términos, esos usos y esas buenas prácticas que se deben dar a esta tecnología. En el caso, por ejemplo, pues, digamos, during COVID, o sea, todavía durante pandemia, pues lo que mencionaba ahorita, se presentaron un montón de controversias en términos de ese uso de datos personales y empieza la discusión, y es una discusión que debemos dar, una discusión en la que debemos detenernos, prima, ¿cierto? Sobre temas como privacidad, por ejemplo. Esa es una discusión que yo creo que todavía nos falta mucho camino para completarla, para debatir muchos aspectos en ese sentido. Y ahí creo que hay por ejemplo, como una oportunidad de mejora importante en quienes trabajamos con IA, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, y es sentémonos con otras áreas,
sentémonos con el usuario, sentémonos con el dueño de los datos, analicemos cómo, si esa persona sí entiende que está donando sus datos y para qué, y cuáles son los datos que está donando. Y ahí me voy al tema de genómica, por ejemplo, particularmente. Entonces, ¿cuántas personas son conscientes que sus datos genómicos, o sea, primero, qué significan? Segundo, ¿cuál es el bien común que se puede sacar de una donación de estos datos o no? Tercero, ¿cuáles son los límites de uso? Si se pueden transferir o no. Y insisto en la discusión pues vigente de el bien común versus temas como privacidad, que creo que suscitó una polémica gigante en medio de la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso no está resuelto, o sea, eso todavía no está resuelto, falta mucho camino por recorrer, muchas aristas, muchas miradas de diferentes personas para que entendamos incluso repercusiones que de pronto todavía ni siquiera nos imaginamos. Pero entonces, bueno, yo creo que es un rol fundamental el de la inteligencia artificial como una de las tecnologías de cuarta revolución industrial y que ese rol puede ser muy beneficioso desde una mirada responsable, ¿cierto? Desde una mirada pues ética del uso de esta tecnología, ¿cierto? Sí, Cris, yo creo que ahí precisamente pues ya hay un paso que están dando los países. Pues Colombia publicó su marco ético, ¿cierto? En estos temas todavía falta mucho, ¿cierto? De hecho, el año pasado tuvimos conversaciones con la Superintendencia de Industria y Comercio, donde está el delegado encargado de temas de privacidad y protección, ¿cierto? Donde está muy todavía en temas muy empresariales, ¿cierto? Y no ha tocado otras áreas como por ejemplo salud, ¿cierto? Y como temas que vienen y que se van a acelerar seguramente, que son por ejemplo el tema de datos tan sensibles como los datos clínicos, como los datos genómicos, ¿cierto? Que son datos todavía que no sabemos cómo intercambiar, cómo interoperar de una manera segura. Claro, hay soluciones, ¿cierto? Que están apareciendo usando blockchain, por ejemplo, pero todavía hay una discusión enorme porque pues como que pueden haber los dos extremos. El que está dispuesto a compartir sus datos, ¿cierto? En pro de ese bien común, pero pueden haber otros que digan, es mi dato, a mí no me interesa compartirlo con nadie. Porque claro, viene todo el tema de quién lo va a tener, dónde se va a almacenar, ¿cierto? ¿Cómo me van a garantizar que nadie va a tener acceso, por ejemplo, a mi información genética, ¿cierto? Donde es el código de la vida, donde ahí está absolutamente quién soy yo. Entonces, me encanta porque eso es uno de los temas que vamos a seguir conversando, y del tema de la ética, el tema de la ética en el uso de estos biodatos, ¿cierto? Porque de hecho hay un área, eh, no recuerdo bien el nombre, pero es como Internet de las cosas aplicado al cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, claro, lo que estaba, de hecho es un reporte del foro donde hablaban precisamente de eso, cómo pues estamos ya llenos de sensores, ¿cierto? Y a medida que pase el tiempo, eso seguramente se va a acelerar mucho más. Y claro, pues es una oportunidad enorme, ¿cierto? De uno saber qué le pasa al cuerpo, qué necesita, o cuando necesito ponerle más atención a algún indicador en particular de mi cuerpo, pues usando tecnología. Pero claro, estamos todavía muy inmaduros, ¿cierto? En usarla de forma ética, porque como tú lo decías ahorita, Cris, ni siquiera podemos entender qué es un dato genómico y eso para qué sirve. Entonces, claro, eso es parte también de las, como de los, no sé, de las problemáticas que es difícil resolver en el marco de la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología a veces se vuelve ella misma excluyente, porque es un conocimiento muy especializado, ¿cierto? Entonces se arman como unos, ¿cómo se llaman eso? Como unos conglomerados, como un grupo de personas, de empresas, de expertos que son los únicos que tienen el conocimiento, y ahí viene la necesidad de democratizar ese conocimiento, ¿cierto? Para que todos entendamos primero qué es eso, para qué sirve, cómo se usa, ¿cierto? Y claro, seguro cuando hagamos eso, que no va a ser una tarea fácil,
pues seguramente ya podemos encontrar un marco ético que nos permita usar esas tecnologías. Por ahora, esos casos de uso que nos mencionas, pues son una forma de mostrar las potencialidades que hay del uso de tecnologías como inteligencia artificial y, y bueno, es un inicio, ¿cierto? Es un inicio para lo que viene. Y bueno, la última pregunta, que yo creo que ya la hemos mencionado en toda la conversación, que tiene que ver cómo la inteligencia artificial puede ser esa alternativa para soportar problemáticas como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. ¿Cierto? Lo hemos tocado tangencialmente, pero pues profundicemos ahí un poquito. Vale, pues yo creo que, a ver, el tema de cambio climático y biodiversidad es un tema tan amplio y tan complejo, ¿cierto? O sea, hay un montón de relaciones ocultas que nosotros ni siquiera entendemos todavía, ¿cierto? Un montón de comportamientos que ni siquiera notamos todavía. Creo que ahí hay una oportunidad importante digamos, aportar desde esta tecnología. Por supuesto, no siendo la única, ¿cierto? O sea, obviamente hay un abanico de cosas que se deben tener en cuenta, pero creo que inteligencia artificial puede realmente aportar sus pinitos ahí en ese análisis de relaciones complejas, de análisis pues de esa gran cantidad de datos que pueden existir incluso ya, pero que no se han podido analizar todavía y que permitan precisamente como descubrir comportamientos, patrones que antes para nosotros eran insospechados o incluso rastrear cambios en comportamientos o patrones, ¿cierto? Ahí está el ejemplo nuevamente pues de Nueva Zelanda que ponía ahorita, de hacer ese seguimiento a los insectos en una reserva natural, pues para identificar posibles cambios, ¿cierto? Todo el análisis que hacen, por ejemplo, también de aves migratorias, para entender precisamente pues cuáles son los cambios que están ocurriendo con ellas, porque ya no vuelven a determinados sitios, ¿cierto? Creo que ahí es sobre todo un aporte muy en términos de entender esos cambios en patrones de comportamiento, esas relaciones súper complejas o insospechadas o inimaginables todavía para nosotros, que puedan existir, ¿cierto? Que podamos empezar como a descubrir y que incluso ellas representen una potencial oportunidad de solución en su momento, ¿no? Insisto en que definitivamente tampoco es que sea pues como la única solución, o sea, obviamente hay muchas otras alternativas por explorar y definitivamente, insisto, o sea, es un tema tan complejo, tan amplio que se debe abordar pues desde muchos frentes, incluso solo abordándolo desde IA es un tema que tiene que ser abordado con unas miradas diferentes, no solo del técnico que trabaja IA, ¿cierto? Sino también de expertos en biodiversidad o en cambio climático, o sea, biólogos, todas estas áreas que están relacionadas como con el conocimiento propio del área, pues para poder uno realmente, digamos, construir una base de conocimiento que permita pues como hacer aportes en ese sentido. Entonces creo que ahí es donde principalmente está la oportunidad, ¿cierto? Hablábamos de esa recolección de datos, que esa recolección pues es básicamente como fundamental, ¿cierto? Pero tenemos también ya un montón de sensores desplegados, incluso a veces pues como inimaginables, pues o ya los teníamos ahí, de pronto no se han explotado suficiente. Todo el tema, por ejemplo, de drones abre una oportunidad también muy grande, ¿cierto? Todo lo que es imagen aérea que se puede obtener a partir de drones, de los mismos satélites que nos dan otro tipo de información, pero llegar también pues como a poder integrar todo esto empieza a volverse una oportunidad latente que hay ahí. Y proyectos gigantes como el que mencionabas de Microsoft, ¿no? Que es pues todas estas aplicaciones para la Tierra, ¿cierto? Son muy interesantes por eso, porque empiezan como también a hacer integración o fusión de datos y un montón de fuentes, ¿cierto? Y hacerlo de tal manera que permitan, pues precisamente extraer como lo que llamamos ese conocimiento insospechado, pues que esas relaciones que no veíamos antes, ¿no? Creo que sobre todo en ese tipo de aplicaciones hay como mucha oportunidad con el tema pues de inteligencia artificial, pero también
pues como entender que no va en una sola dirección, porque algunos algoritmos de IA están inspirados en lo bio, ¿no? Entonces, es también muy bonito, es como esa relación que se empieza a establecer, ¿no? Hay cosas que están inspiradas en hormigas, en el comportamiento de hormigas, hay algoritmos pues que están inspirados en muchas, en abejas, ¿cierto? En cosas que hace la naturaleza en sí misma para precisamente pues permitirnos entender otras formas de funcionamiento como el del universo y de nuestro entorno en sí. De hecho, Cris, siempre he pensado algo y es la naturaleza de verdad nos lleva años luz en evolución, ¿cierto? Y yo pienso que la biología nos muestra eso cada vez más. Y lo que tú mencionas que es algo que he estudiado últimamente que se llama ecología profunda, ¿cierto? Habla precisamente de que tenemos que cambiar la forma en cómo observamos el mundo, ¿cierto? Porque somos una red compleja, ¿cierto? Donde lo que yo hago como ser humano le afecta no solamente al otro ser humano, ¿cierto? Sino a todo mi entorno, ¿cierto? Entonces, hemos creado un modelo económico centrado en el ser humano, ¿cierto? Y grave error, porque ahorita estamos viendo pues muchos de los problemas que están emergiendo y eso hace parte también del cambio de chip. Y ahí la tecnología, ¿cierto? Puede ser un medio para, ¿cierto? Yo cómo lo estoy viendo y a raíz de lo que hemos hablado hoy y de muchas conversaciones también que hemos tenido, y es, puede ser una forma de ayudarnos a entender la naturaleza, ¿cierto? Pero también en pro de desacelerar esos procesos como el cambio climático, por ejemplo. Otro tema que mencionabas ahorita, y es que la biomímesis, que es, digamos, como eh, que es esa ciencia que estudia la naturaleza, ¿cierto? Y para imitarla y luego replicar esos modelos y traerlos acá, pues a solucionar las problemáticas de nuestro día a día, pues es una forma, pues yo pienso que espectacular, única, ¿cierto? Para crear soluciones pensadas en la naturaleza, ¿cierto? Y usando este tipo de tecnologías. De hecho, hay una, creo que es bioarquitecta, que me encanta, que yo creo que te la he mencionado como 20 veces, que es Neri Oxman, ¿cierto? Porque creo que, por ejemplo, la bioclimática o la arquitectura basada en la naturaleza es una muestra precisamente de la integración de lo que es entender cómo el hombre se integra con la naturaleza, ¿cierto? Y yo creo que cuando nosotros logremos llegar a ese nivel, ¿cierto?, de entendimiento de lo que nos provee la naturaleza y de cómo podemos generar un círculo, ¿cierto?, como sostenible de lo que usamos en nuestro día a día, pues seguramente ahí vamos a tener pues, la tierra para muchos años más, ¿cierto? Porque si no, pues obviamente ya sabemos para dónde vamos si seguimos este ritmo acelerado de contaminación, de inconsciencia, pues en el uso Así es. de nuestros recursos naturales. Entonces, nada, Cris, como siempre, súper inspiradora la conversación contigo. Gracias por todo por la disposición de entregar pues lo que sabes y de seguir aportando pues a esta conversación que estamos iniciando. Con todo gusto, Edu.